Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la primera actividad virtual de las actividades que se realizan en el marco del primer Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes Antonio Rodríguez. En homenaje a este personaje, quien fue un importante escritor, periodista, luchador social y además crítico de arte, que formó parte del grupo que creó el Departamento de Difusión Cultural en el Politécnico. Y también una de las cosas que más admiro de Antonio Rodríguez fue que realizó la revista IPN, Ciencia, Arte y Cultura. Él creía que el arte y la ciencia eran los dos hemisferios de la cultura y que ambos enfoques eran necesarios para el progreso de la sociedad. Es por ello que el día de hoy nos acompaña Jorge Galán, quien recientemente ha ganado el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2022. Bienvenido, Jorge. Me da muchísimo gusto saludarte a través de este medio. Hola Mariel, bueno, gracias por la invitación, por la tan amable invitación y bueno, es un gusto siempre participar en esta clase de eventos. Déjenme platicarles un poquito más acerca de él. Además de ser un gran poeta, también es narrador y escritor de El Salvador San Salvador. Ha publicado la trilogía juvenil El País de la Niebla, El Océano Gran Travesía, los libros de poemas Ruido, en Pretextos, Medianoche del Mundo, en Visor, El Círculo, también en Visor, y El Estanque Colmado, también en Visor. O también las novelas Noviembre, en la editorial Planeta, y La habitación al fondo de la casa de la misma editorial. Obtuvo recientemente el premio José Emilio Pacheco, el premio de la Real Academia Española en 2016 por su novela Noviembre y el premio Casa de América de Poesía Americana en Madrid del 2016, entre muchísimos premios más. Sus novelas han sido traducidas a diversos idiomas y publicadas por muchas editoriales como Penguin Random House, Little Brown o Mondadori. Como pueden escuchar, Jorge tiene una amplia trayectoria en el medio literario, siendo acreedor pues, a todos estos premios por la calidad de su escritura. Así que, bueno, la pregunta para nuestro querido Jorge, ¿cómo te sientes con este reciente recibimiento del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco? ¿Qué significa para ti este premio, considerando tu amplia trayectoria? Bueno, primero muy feliz, ¿no? Porque sí, un premio literario como este pues siempre es motivo de alegría. Luego, es un premio respaldado por la FIL de Guadalajara, así que bueno, es importante para cualquier autor. eh, Ir a la FIL en estas condiciones siempre es importante. Bueno, ir a la FIL siempre es importante de cualquier manera, ¿no? Así que yo recuerdo cuando había escrito el libro, no pensando en el premio, sino porque había pasado mucho tiempo escribiendo sobre la ciudad, yo ahora en San Salvador tengo la suerte de vivir muy cerca de una cordillera y paso mucho tiempo ahí, andando por ahí. Y eso me hacía reflexionar muchas veces, ¿no? Sobre todo porque hay una parte, una ladera, donde hay vestigios de que fueron construcciones y bueno, siempre eso te lleva a reflexionar muchas cosas. Y comencé a escribir una serie de poemas. Y cuando vi lo del premio y vi que era coincidente con la temática que estaba escribiendo, bueno, pues decidí enviarlo, ¿no? Pero luego, como suele pasar a veces, que no estás pensando en el premio, está el trabajo, el trajín diario. Así que cuando recibí la llamada de Ciudad de México, bueno, de Guadalajara, fue muy emocionante, muy bonito. Pues enhorabuena por ese premio. A mí me da muchísimo gusto saber que lo Gracias. ganaste y que además eso te va a traer a tierras mexicanas y al menos te vamos a tener más cerca pronto. Y bueno, en palabras de Eduardo Santana Castellón, este libro, Equinoccio, atestigua cómo es que la naturaleza persiste a pesar de tener todo en su contra. Creo que es una frase muy poderosa y también muy significativo en cuanto a lo que conforma tu escritura en este libro. Ya nos contaste un poquito acerca de esta cercanía con la cordillera en la que tú sueles caminar. Pero platícanos un poco más acerca de la idea del libro de Equinoccio, eh, por qué le pusiste ese nombre
considerando, más bien recordando que este es el momento del año en el que el Sol pues forma un eje Ujú. perpendicular con el ecuador y Sí, a partir del cual la duración del día es igual a la duración de la noche en todo el planeta Tierra. sí, a ver, el libro es un mirar atrás, ¿no? Un mirar atrás a una tradición que aún permanece incluso si no nos damos cuenta. O sea, cómo los antiguos miraban las estaciones, cómo los antiguos comprendían la trayectoria del sol. Bueno, seguimos celebrando esas fechas. A veces olvidamos su significado primero, pero creo que la poesía trata de eso, ¿no? La poesía es esencialmente revelación. Y en cuanto a eso, pues creo que un autor siempre tiene que mirar hacia, hacia el pasado, hacia lo original. Em, Cuando estás en contacto con el bosque te dice muchas cosas siempre. Y, y, y bueno, yo creo que estamos en medio del vértigo de la ciudad, pero bajo ese vértigo, cuando todo se aplaca, cuando el silencio, bueno, reconocemos el silencio, eh, descubrimos otras cosas, ¿no? Bajo las baldosas de cemento está la tierra misma y la tierra sigue siendo la que era de hace miles o millones de años. Así que el libro trata un poco de reflexionar sobre eso, ¿no? Trata de quitar las baldosas mentales también, e ir hacia atrás y tocar ciertos temas fundamentales. Así que bueno, hay poemas ahí que hablan sobre el hombre de las cavernas, hay poemas ahí que hablan sobre los elementales, hay poemas, bueno, de cómo la naturaleza se abre paso, todo, no sé, una serie de cosas que están en ese libro. Sí, definitivamente son muchos los temas que tocas y cada uno de los poemas tiene su temática muy particular. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención también fue el símbolo de la piedra que crece como un árbol, ¿no? Que Ujú. era como la armadura de un animal y que era en verdad un animal que nos engulló mientras dormíamos. Es decir, que como sociedad nos desarrollamos la civilización y dejamos a un lado la naturaleza y esta relación. Pero a pesar de la capacidad que el ser humano tiene de transformar su entorno, su ambiente, siempre sale a la luz su relación instintiva. De hecho, tú lo mencionas en varios momentos del poemario, esta relación instintiva con la naturaleza, ¿no? En algún momento me pareció que el libro tiene esta analogía, ¿no? Lo natural luminoso, la ciudad oscura, ¿no? Ah, Y sí, no, no, es que te iba a decir que a mí cuando comencé a pensar en este tipo de temas, no vivía en San Salvador, vivía en Madrid ok. y viví algunos años por ahí. Y recuerdo que hubo un momento en que comencé a extrañar el canto de los pájaros. O sea, estaba tan acostumbrado, porque en mi juventud viví a la falda, en una colonia que estaba a las faldas del Cerro San Jacinto, y la presencia de los pájaros, la presencia de lo natural, de los árboles era constante. Además que íbamos constantemente al cerro, o sea, solíamos ir al cerro a cortar fruta, era un sitio de cuevas, o sea, a hacer ejercicio, o sea, era parte de nuestra vida, ¿no? Y recuerdo que estaba en Madrid y me daba cuenta que no escuchaba a los pájaros. Es una ciudad maravillosa, me encanta, pero comencé a echar en falta un montón de cosas. Claro, estaba el Parque El Retiro que podías ir, pero bueno, no convivías con el Parque El Retiro, sino que era una visita más bien. Entonces, bueno, te comenzás a darte cuenta de ciertas cosas que son parte de vos y las necesitas. Cuando volví a San Salvador, el primer viaje que volví, luego de estar varios años fuera, el avión regularmente llega al final de la tarde y es la hora cuando los pájaros están yendo a resguardar. Y el aeropuerto de El Salvador, pues queda en una zona alejada de la ciudad. El bullicio de los pájaros era increíble, ¿no? Era increíble de una manera, era un recibimiento. Y te das cuenta que entre menos
cerca estamos de la naturaleza, menos seres humanos somos, porque hay una parte de nosotros que dejamos de comprender, que dejamos entender. Me hiciste recordar ahorita un viaje que tuve a El Salvador hace algunos años, en el Ujú, 2018. Y yo todavía era estudiante de biología, estaba terminando mi carrera. Y ujú, recuerdo que había sido en ese viaje la primera vez que veía tres cosas diferentes, ¿no? La primera fue el viaje de una morfo azul, una mariposa de estas preciosas que tienen las sí. alas azules como metálicas. Y el vuelo de esa mariposa a través de los árboles me pareció una imagen magnífica, ¿no? Un claro ejemplo de la majestuosidad de la naturaleza y de su belleza. Luego también el vuelo de una parvada de guacamayas, que yo nunca las había visto en libertad, siempre las había visto enjauladas en México, ¿no? Y también en la noche, en una ocasión, el vuelo de muchos murciélagos en la misma ciudad, ¿no? Eso es algo que solamente había visto en viajes de práctica muy alejada de la ciudad. Me Sí, pareció, bueno, es que estamos, es un valle esto, y estamos sí, rodeados de cerros y volcanes y cordilleras, toda una cordillera. ¿Sabes qué? Lo de los pájaros, las guacamayas, los tucanes, cualquier cantidad de pájaros. Y es habitual, de pronto es que te despertás en la mañana y está en el patio, en el árbol de mango, pues hay una guacamaya ahí, o hay un tucán, o hay lo que sea. Y luego sucede también que escuchas ruidos, cantos de aves que no reconoces y que no te asomás para ver qué es y no sé, no, están escondidos o lo que sea, pero no están, simplemente. Pero es un constante, ¿no? Es un constante ir hacia la naturaleza, o sea, es un constante permanecer. Cuando te alejas por mucho tiempo de ello, por años, pues lo echas en falta, creo yo. Lo echas en falta. sí, definitivamente. Creo que también este tema lo retomas en el poema Trineos Súbitos, aprovechando que se acercan Ujú. esas fechas navideñas, en donde cómo es que se reincorpora el bosque a nuestros hogares, pero de una manera artificial. De manera artificial con los árboles de Navidad, ¿no? Sí. Así es, e incluso mencionas, aquí había notado yo que eh, estos árboles iluminados con cientos de focos de colores, como frutas sin miel, sacrificadas ante la belleza del espectáculo. Me pareció muy Mm, fuerte esta declaración, puesto que es totalmente cercana y real sí. a a nuestra realidad, ¿no? Bueno, sí, sí, realmente lo es. De hecho, de niño recuerdo que íbamos, de niño se acostumbraba más aquí a ocupar árboles, pero lo que pasa es que ibas y los cortabas, ¿no? Y los llevabas a casa. Ahora todo es de plástico, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. No estaba no sabía que había estado por El Salvador, pero es que también en esa época no vivía por aquí. Sí, no, estuve muy Mm, poco, pero fue una experiencia realmente inolvidable. Bueno, mm. Jorge, cuéntanos más acerca de la estructura. Me parece que todo esto de la relación de la naturaleza es muy evidente en la primer parte del libro, Ujú. em, preguntas del principio, pero está dividido en tres, ¿no? Aullidos de vapor y el frío. Sí, bueno, aullido de vapor, que es un poco. Yo creo que las preguntas del principio obviamente tratan sobre el pasado, de cómo era antes, antes de que decidiéramos hacer este tipo de sociedades, ¿no? Luego, Aullido de Vapor es, bueno, la ciudad en sí misma, con todo lo que ello conlleva. La tercera parte, el frío, pues trato de hacerme cierto grado de preguntas que me interesan porque son cosas que están ahí, pero de una manera, no sé, por ejemplo, el poema de los elementales, que a mí me parece una cosa, eh, cuando vos estás en San Salvador o en cualquier parte del país y le preguntas a una persona, porque yo solía mucho hacerlo, eh, se- no sé, siempre estaba buscando historias, ¿no? Y siempre, muchas de esas historias tenían que ver con elementales, con el duende, como le llamaban. Ah, sí, es que vimos al duende parado en no sé dónde. Así es que el duende se le aparecía a no sé quién. Es que y había
una tradición oral constante, ¿no? Hablando de los duendes, de las cosas que... Y me daba cuenta cómo las personas todavía tienen eso, o sea, todavía, a pesar de esta modernidad, todavía estaban conectados a eso. Luego fui a la presentación de un libro de un hombre que había compilado Historias de la Barranca Honda, se llamaba, Rafael Rodríguez Díaz se llama el autor, que era una recopilación de historias sobre este tema. Y así fui conociendo, hay una convivencia entre la persona con lo sobrenatural constante. Hay una constante convivencia de eso y es sorprendente que aún en esta época se siga viendo de esa manera. Así que quería hablar de eso intangible, de ese sentimiento intangible que había y creo que es parte de todo, creo que es la parte del conjunto también. Me parece también que en esta parte del frío se hace notar o es más evidente también tu parte como narrador. Encontré al menos, además de los elementales, unos personajes, ¿no? Como la mujer vestida de humo o el Ah, hombre sí. con un abrigo hecho de zorros o Ujú. incluso la personificación del viento, ¿no? Eh, Sí, 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 el viento, sí, la personificación del viento, la persona de humo es una tortillera, alguien que hacía tortillas, ¿no? Que de niño solía ir a comprar siempre, y eran casas de hojalata eh, sí, solían ser de hojalata o de bajareque, ¿no? Pequeñas casillas donde ponían un fogón en medio, y era parte de la tradición. Era parte de una tradición, la mujer haciendo las tortillas en medio del humo, que no sé cómo lo soportaban realmente, porque no había una plancha, si la hacían hacían el fuego con madera, o sea, no había una plancha de metal, o sea, era muy artesanal hace unos años. Y quería dar cuenta, recoger todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que a mí me parece sobrenatural. Pues la verdad es que me parece que es un libro brillante, podría seguir ahondando más en cada uno de los temas, pero me gustaría mejor que nos compartieras, si te es posible, la lectura de algunos textos que tú Ah, quisieras. sí, sí, sí. No, no lo tenía listo. Voy a buscar el libro ahora mismo, que no estaba. Bueno, lo tengo por acá. Ok, está aquí el libro. Bueno, quizás comenzaría por no leer, porque hay poemas que son verdaderamente extensos. Quizás comenzaría con alguno que no fuera tan extenso, como por ejemplo el primer poema que se llama Equinoccio. Ok. Equinoccio. Ahora el norte se acerca al mundo de poniente, convalece en las aguas. La liebre suelta el dorso del ratón y corre guarida abajo. Hay restos de garzas en los esteros del este, restos de ballenas en los mares del norte. Nada está fuera del círculo. Apretados como muchos seres en una sola silueta, persistimos esperando el final, la segunda venida, la fiesta dolorosa. El sol destroza los cipreses. Las hojas se secan 2 veces en el aire. Aire muerto bajo pies numerosos. Pisoteadas brisas de ciudad, destripadas por el peso de aquello que declina. La luz convalece como la trucha en el hocico del oso. Tiembla una mariposa sobre la tumba nueva. Un latido de sal, un peso efímero. Tras invierno se acumulan sobre un pequeño cubo de basura. Pañuelos apuñados en una caja, igual que crías de un animal diminuto, tan insignificante que es incapaz de provocar algo de compasión. El ocaso se enciende como una bombilla. Me alejo del ruido de los vecinos y camino en medio de la calle, insolente como niebla, como un hombre de niebla, inútil y sombrío, mientras escupo guijarros de oscuridad en los cristales de las casas vecinas. La ceniza me mancha los zapatos. Presiento miles de estufas encendidas. Siento crecer el pelaje de las ovejas como campos de flores. Sobre las muchas colinas desoladas vagan lentas siluetas que no miran atrás. Siento crecer el pelaje de las ovejas como campos de flores. Creo que está lleno de estas imágenes poéticas muy bellas y sobre todo también esta imagen
las siluetas en las que nos convertimos muchas veces nosotros, ¿no? O la transformación que también Sí. mencionas del ser humano en las ciudades como siluetas. Me gustaría también, o sea, que nos compartieras un poco de la lectura del poema en Ciudad, retomando un poquito lo que hemos platicado. No, si tú quieres, no todo, porque es un poema más largo, o si quieres todo, también adelante, no, no hay problema. Bueno, sí, es un poema un poco largo. Quiero ver. Puedo leer un fragmento sin problemas, sí. Ujú. Perfecto. Pero aprendimos a vivir así, en la oscuridad. Pintamos la piedra con hermosos paisajes y hermosos seres. Pintamos la piedra con todo aquello que recordábamos haber visto. Escuchamos caer la lluvia. Escuchamos la llegada de la nieve. Oímos un bisonte subir y habitar más arriba de todo. Una estampida de elefantes hizo caer filosas estalactitas un octubre y otro noviembre. Un enorme carro se posó el día del solsticio de invierno y confundimos pisadas de reno con tambores lejanos. Encendimos fogatas cada mañana. Soplamos el fuego hasta calentar nuestro aliento. Aprendimos a mirar en la falta de luz. Nos volvimos siluetas que se movían en la sombra. Un mundo de siluetas amaneció entre nosotros. Nos dimos nombres distintos. Nos llamamos ruido, nos llamamos alto, bajo, nos llamamos dientes de sable y oso de sombra y calavera. Brisa era nuestra madre y Tornado nuestro padre. Creímos tener un padre y una madre comunes y fuimos los hijos de la oscuridad. Nuestro lenguaje se volvió parecido al del arroyo, nuestras manos se volvieron enormes, nuestros ojos aprendieron a encenderse y apagarse como los cuerpos de las libélulas, nuestro cabello imitó las ramas de la encina y olía como a trigo recién segado en verano. Aprendimos a contar hermosas historias sobre los días de luz y hablamos de la luz como se habla de los sueños, como se habla de una tierra remota del pasado, un lugar en la tempestad más allá del continente de niebla, más allá de los países del frío. Pronto nos olvidamos de esperar y olvidamos también el nombre de los días. Aves que no saben sino gritar fueron nuestras estrellas, lo son aún, pero todo está bien en nuestra casa, en nuestra sombra, donde pertenecemos. Voy a poner eh, una reacción que no sé si se vea en el video, seguramente sí, Qué pero amable, muchas gracias. pero me encanta y estoy segura que las personas que escuchen tus textos y vean este video también se van a emocionar muchísimo. Y bueno, tú que eres además narrador, un gran narrador, pues me gustaría preguntarte, ¿qué es la poesía para ti? Hace rato dijiste que era una revelación. Sí, bueno, no es una pregunta tan sencilla. ¿Qué es la poesía para mí? Bueno, sí, es que hay varias cosas para cómo responder esa pregunta, ¿no? Hay varias cosas. Una es lo que creo abstractamente que es la poesía, que es, bueno, es un momento en el tiempo que revela algo. Eh, pero luego, yo que estoy acostumbrado a escribir novelas, yo creo que la poesía es algo, no sé, como algo más natural, un poco como respirar, ¿no? Como algo que está ahí siempre, como algo que pertenece, que no... Estás reflexionando sobre un tema, pero no decir, si estoy reflexionando voy a ir al poema, sino que el poema es algo que llega de pronto y puede llegar en cualquier momento y te A sorprende, diferencia ¿no? de un texto de A narrativa. diferencia de una novela que vas estructurando, la que vas haciendo la estructura, que creas una trama y que luego día con día, cada mañana escribís un poco de esa trama y bueno, hay momentos más álgidos, ¿no? Donde no terminas de escribir porque estás completamente lleno de la historia y escribís por muchas horas. Pero es más una programación, una novela. Pero un poema no. Un poema es cierto que el tema está ahí acompañándote, pero el poema llega, ¿no? Es como que tuviera una vida propia, es como que de pronto se te revela lo que vas a revelar al resto. Y lo veo así, ¿no? Más como un acto de magia. Y bueno, ¿por qué consideras importante resaltar por medio de la literatura esta relación
que existe entre el ser humano y la naturaleza? Yo creo que es como volver a ese origen, es un poco volver al origen de la poesía en sí misma, a lo que significaba antiguamente, que, no sé, es un poco ir en dirección contraria en el camino de la vida. Yo creo que era la manera más natural de hacerlo, porque no pensé nunca en escribir una novela sobre este tema, Ujú. pero los poemas sí estaban ahí, ¿no? Era como una forma de conectarse distinta, creo, ¿no? Que llegaba un poco más, o así me pareció. ¿Ves? Así me pareció. Han escrito, bueno, grandes novelas sobre eso, pero para mí, bueno, me servía más algo así, ¿no? Hace poco estuve leyendo algunos poemas de Whitman, ¿sabes? Hace muy poco, Ujú. hace un par de días. Y claro, Whitman escribía desde la naturaleza, Sí. o sea, hojas de hierba, lo que importa, bueno, no sé, o sea, había una conexión tan profunda en él con eso que lo rodeaba. Y nos hablaba de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio yo interno, a través del mundo de lo natural, ¿no? Del mundo que lo rodeaba, de las estrellas. ¿Ves? O sea, nos hablaba de esa conexión, porque estamos conectados, lo sepamos o no, o nos recordemos de eso o no, estamos conectados. Entonces, bueno, es extraordinario. Sí, me parece que este tema de la relación ser humano-naturaleza, al igual que el amor, son temas que se han tocado desde hace muchos años, ¿no? Desde la antigüedad y que parecieran ser innatos a Sí, nosotros mismos. sin Y, duda. y se agradece siempre ver sí, acercarse a textos con ojos renovados sobre este tema, ¿no? Que responden a cada una de las circunstancias sociales o al contexto social en el cual nos encontramos. Y es un verdadero placer leer este tipo de acercamiento al tema a través de la poesía y a través de tu escritura. Bueno, gracias, María. Querido Ya. Jorge, pues hemos llegado al final de esta entrevista, pero te agradezco infinitamente que hayas aceptado y que nos hayas compartido un poco acerca de este premio. ¿Cómo pueden las personas estar al pendiente de lo que publicas y de tus presentaciones? Bueno, primero gracias por la invitación. Como dije antes, bueno, ha sido un rato muy agradable. Sobre las presentaciones más próximas, bueno, eh, yo comparto en mis redes la publicidad que hace Océano, porque ahora que te decía que estaba escribiendo libros juveniles, ahora presentamos la tercera parte de la trilogía en la FIL. Y también se presentará el libro del premio, ¿no? El sábado 3 de... Así que bueno, las presentaciones más próximas, pues en la página de la FIL, en mis propias redes sociales y en la página de Océano también. Y te encuentran con tu nombre, Jorge Sí, Galán. Jorge Galán, sí, 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 sin duda. Bueno, pues ya escucharon a todos los que estén interesados en seguirle la pista a Jorge Galán. Sígalo en sus redes sociales y no se pierdan tampoco la programación de IPN Cultura y de todas las demás actividades que nos esperan en este Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes Antonio Rodríguez. Yo soy Mariel Damián y ha sido un placer para mí conversar con ustedes. Un abrazo en donde sea que estén. Cuídense mucho.